muy sencillo, muy fácil, porque normalmente las compañías en sus negocios, en sus actividades de empresa solamente tienen los RPs, ¿no? Contrato puede ser también que tengan contratos de concesiones o derechos, ¿no? De acuerdo a la actividad que tengan y eso obviamente es un intangible. Sin embargo, hay algunas informaciones que nosotros como auditores también tenemos que contemplar, ¿ya? Y para entender un poco, antes de aplicar los procedimientos que te dice la normatividad contable que está dentro de lo que les he enviado, primero tenemos que aterrizar un concepto. Entender si la compañía tiene solamente intangibles adquiridos vía adquisición separada o tiene intangibles adquiridos vía combinación de negocios o intangibles desarrollados internamente. Entonces, acá me detengo un momento y pongo un poco la pausa y digo, ¿no? Primero, esta norma 38 en conexión a los que se hace el concepto normativo y es importante enfocar. ¿Por qué? Porque sobre ello se determina la naturaleza, alcance de oportunidad que tú vas a auditar o revisar. Normalmente, cuando tú comienzas tu proceso de auditoría financiera, tú dices, oye, la cuenta de intangibles es una cuenta insignificante o de riesgo limitado, donde no tiene eh, mucho movimiento, porque es una cuenta muy estática, a diferencia de una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, a diferencia de una obligación financiera, que es propiamente un core business, ¿no? En la actividad del negocio. Sin embargo, ya en conceptos de intangibles, nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado y mucha certeza de qué estamos auditando. Entonces, acá aterrizo un poco y les digo, la norma 38 te dice, cuando tú vas a hacer una auditoría propiamente dicha de lo que es el concepto de intangibles, primero tienes que evaluar su significancia, si es de riesgo limitado o insignificante. ¿Y qué quiere decir eso? Evalúa primero qué tienes como intangibles, ¿ya? En la vida de los negocios, en la vida de las compañías, como les indiqué inicialmente, cuando tú eres una empresa individual o standalone o es una empresa eh, familiar, interna o es una pyme, una mediana, te compro la idea, básicamente tienes en el intangible la inversión realizada por el RP o el sistema contable que estás utilizando para fines de tu gestión de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Gestión de negocio significa la tecnología que tú estás utilizando para llevar necesario tu actividad de empresa, obviamente, la inversión que estás haciendo. Perfecto. Pero ya la norma te habla de diferentes tipos de adquisiciones. Entonces nos ponemos en una situación un poco más compleja. ¿Cuál es la situación compleja cuando estamos en un ambiente de adquisición de negocios? ¿Ok? Porque en un ambiente de adquisición de negocios y posteriormente fusiones, hacen de que el efecto del tema de intangible se vuelva ya de pasar una cuenta estática a una cuenta más dinámica. ¿Por qué? Porque ya hay más inversión. Entonces ahí entra el concepto de la norma que también te dice, tú obtienes activos intangibles no solamente a través de adquisición separada, sino tú también obtienes intangibles a través de combinaciones de negocio. Esto en un lenguaje simple significa de que como consecuencia, y si hacemos un poco de resumen de la clase de consolidación que la vez pasada desarrollé en conjunto con ustedes, te decía y les indicaba, ¿no? Tú cuando haces una adquisición de negocios, no solamente compras los valores, los activos y pasivos registrados en la contabilidad, sino también adquieres, ¿ok? Sinergias que no están contabilizados propiamente dicho porque todavía ningún tercero tuvo la intención de adquirirte. Pero ahora que ya fuiste comprada, ya te valorizaron. Entonces, el valor que tú tienes ya en el estado financiero consolidado, porque acuérdense que lo que yo les decía que las normas internacionales de información financiera están diseñadas para IFRS en todo su lenguaje contable y financiero. Siempre acuérdense, chicos, estudiantes, las normas internacionales de información financiera
no les interesa los estados financieros individuales o separados, sino están muy enfocados a los conceptos de consolidación. Entonces, como consecuencia de, ¿ya? Y en conexión a la norma 38 y a la NIF 3, haciendo un resumen, esta norma te dice, ya, perfecto. Como tú compraste el valor en libros, que es el patrimonio contable, que puede ser 100 por ponerles un ejemplo, pero tú pagaste 150. ¿Me hago entender? Entonces, acá entra el análisis, oye, primero, evaluar a través del método de compra que ya también les expliqué, evaluar si la diferencia del valor en libros comparado con el valor de compra, que es 50, esos 50 sí es puramente crédito mercantil. En la vida, ya, en la vida de las actividades de negocio, es muy complejo decir que solamente los 50 sean crédito mercantil, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú compras un negocio, una actividad de negocio, una línea de negocio, tú ya tienes un aseguramiento de que lo que estás comprando es un negocio que tiene flujos, cartera de clientes, órdenes de compra, contrato de distribución, una marca conocida, etc., etc., etc. En ese sentido, tú no solamente estás comprando lo visualmente registrado contablemente, sino el valor económico. Entonces, esos son intangibles que la norma 38 te dice, reconócelos en el estado financiero cuando elimines el control de la inversión en acciones que tú tienes, que tú pagaste, y el patrimonio controlado que tú tienes. Y la diferencia lo vas a soportar con el método o el informe técnico que tengas sobre el Price Purchase Allocation o el método de compra. Entonces, la diferencia, sí, en 150, esos 50 puede ser distribuido en, en diversos intangibles, como marcas, como crédito, como cartera de cliente y adicionalmente el crédito mercantil. Entonces, esos son los intangibles que en el proceso de auditoría nosotros tenemos que tener mucha certeza y mucha claridad de cómo se audita esos activos intangibles. ¿Por qué? Porque tú en el estado individual tú ves la inversión, el valor que tú pagaste. Pero en el estado financiero consolidado tú vas a ver, obviamente, si lo han hecho bien, la cartera, la marca y el crédito mercantil presentado, divulgado y revelado en el estado financiero consolidado. Entonces la pregunta es, ¿cómo auditoría, cómo como auditor financiero, tú prepararías tus procedimientos de auditoría para evaluar esos activos de activos intangibles de vida definida y en algunos casos de vida indefinida? Acuérdense que la marca puede estar en los dos ambientes. Marca de vida definida siempre y cuando te demuestren de que esa marca, al momento que, por ejemplo, tú compraste una marca de una empresa, de una panadería, que en el tiempo, al momento que tú la compraste, tu marca es más potente que esa marca y la vas a desaparecer en el tiempo. Y nadie se va a acordar de esa marca. Entonces, esa marca sí tendría una vida definida porque la vas a amortizar. Eso es en un escenario. En otro escenario, la marca que tú adquiriste sí tiene un valor económico que en el tiempo nunca la vas a poder amortizar y entonces la pones como un activo intangible de vida indefinida en el tiempo. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en los años 80, bueno, yo no soy tan viejo, cuando era bastante niño, ¿no? Estaba en la etapa de niñez. Acá en mi país todavía no había mucha inversión privada, ya por los distintos eventos políticos que sucedían acá en Perú. En ese sentido, las inversiones privadas, o sea, ver un Walmart, ver un Liverpool mexicano, ver un Walmart americano que están casi en todos los países centroamericanos, ver Falabella, el grupo chileno, ver Frito-Lays a nivel esto, eh, en cómo se llama, en el mercado peruano era muy poco, ¿ya? No había Taco Bell, no había KFC, creo que KFC solamente había una tienda en los años 80. Pero ya, yo me acuerdo bastante que, esto por lectura, no porque en la etapa de mi, yo ya en el año 96 yo tenía 15 años todavía, estaba en el colegio, y no sabía que iba a ser contador público o auditor, ¿no?
pero sí me interesó mucho el tema de la adquisición de negocio de una empresa que tenía un arraigo en mi país. Por ejemplo, eh, Frito-Lay, todos sabemos que es una empresa que se dedica, corporativa, que forma parte del grupo PepsiCo a nivel global. PepsiCo está situado en su casa matriz en Estados Unidos y forma parte de ese grupo. Y una de sus divisiones o líneas operativas es la línea de negocio Frito-Lay, ¿no? Aparte de KFC, quien no conoce el tema de los KFC, cuando he tenido la oportunidad de viajar a algunos países de los cuales ustedes se radican, Centroamérica, Ecuador, Colombia, México. Venezuela no he tenido la oportunidad de ir. Ojalá en algún momento de mi vida me tenga la oportunidad de poder ir a ese bonito país. Eh, pero sí he ido a algunos países en Centroamérica. Entonces, hay muchos, muchas cadenas transnacionales donde se sitúan las empresas, ¿no? Pero acá en Perú había un tema, ¿no? Obviamente había el tema de los snacks, pero eran snacks nacionales, porque no eran snacks fuera del arraigo del país. Entonces habían marcas propias de mi país. Por ejemplo, habían unos palitos que se llamaban palitos de queso que la llaman los chisitos. Habían que era un snack tipo chitos, que de todo el mundo lo conocen. Entonces había una industria, ya, una industria peruana llamada Industria Chipi, Sociedad Anónima Cerrada, que era una empresa familiar peruana. Entonces, cuando el mercado peruano, ya, en el año entre los 90 y el año 2000, cuando comenzó las inversiones a mejorar y el estatus económico fuera de la recesión que sufrimos entre el 85 y los 90 de acá en mi país, ¿no? Pasamos una crisis hiperinflacionaria económicamente, yo era bastante niño, ¿no? Las generaciones que la pasaron bastante mal en esa época. Eh, hubo ese tema, entonces, como entraron las empresas privadas, comenzaron a evaluar cuál era ese tipo de industrias donde tenía mercados activos o mercados ya ganados, y comenzaron a ver las empresas transnacionales como PepsiCo, cuáles eran atractivas para adquirirlas o comprarlas. ¿Ya? Entonces, PepsiCo en el año 96 compra esa industria familiar para que forme parte de su corporativo. O sea, adquiere las acciones de esta empresa peruana familiar y la lleva a su negocio. Entonces, en su negocio, ¿ya? No solamente compró el valor en libros, sino compró la cartera, que es el mercado peruano, yo incluido, porque siempre hasta este momento, ese producto exclusivo llamado Chisito, hasta en este momento lo siguen vendiendo, o sea, parte de su línea de producción, una línea de producción que no forma parte de la línea que tenía PepsiCo, sino que fue como consecuencia, dejaron ese producto porque tiene un arraigo, como les digo, en mi país y todos los peruanos lo comemos, ¿ya? Dejaron algunos bocaditos también diferenciados, descontinuaron obviamente algunos productos y penetraron los productos que ya todos conocemos a nivel global, chitos, papas fritas, frito-lays, etc, etc, etc. Entonces, quedaron con algunos productos que sí tenían acogida y tenían rentabilidad y dejaron estos productos obviamente, de su línea de negocio. Entonces, ese es un claro ejemplo de una adquisición de negocios. Cuando, por ejemplo, la empresa que adquirió en ese entonces pagó no solamente eh, el valor en libros, sino pagó los flujos futuros que obviamente, comprar Industria Chip le va a otorgar le está otorgando en el tiempo. La marca, la cartera, los contratos de distribución que tenía con proveedores, etc, etc. Entonces, eso se valoriza a través de supuestos económicos y se dan valores asignables. Se asignan y se reduce el crédito mercantil. Porque acuérdense, caballeros, que el concepto del crédito mercantil es un valor intangible porque no lo ves, pero es el flujo futuro que al momento de comprar esa empresa es lo que te está rindiendo en el tiempo. Ese es el crédito mercantil.
Por eso. Y el crédito mercantil, ¿por qué tiene una vida indefinida? Porque va amarrado dentro de lo que dicen las normas internacionales de información financiera al concepto del marco conceptual, porque el marco conceptual dentro de su alcance o dentro de sus postulados te habla sobre empresa en marcha. También dentro de su postulado, una empresa en marcha. Obviamente un negocio tiene que tener un postulado de negocio creciente. En ese sentido, tú nunca sabes en qué momento un negocio que tú compraste lo vas a vender o lo vas a eliminar de tus transacciones de negocio. Por eso tiene un concepto de vida indefinida porque está ligado al concepto de empresa en marcha. Ahí, Edu, quisiera saber si la audiencia tiene alguna duda. Consulta, por favor. Edu. Edu, Sí, doctor Luis. por favor, quisiera saber si la audiencia tiene alguna duda, consulta sobre la introducción que estaba hablando sobre la auditoría de los intangibles. Jessica nos comenta, doctor, en Costa Rica pasamos una situación igual a la de Perú A en la ver, misma época. me gustaría que por favor, si le puedes dar el micro y poder conversar, porque es interesante, muchachos, queridos estudiantes, queridos colegas, ver estas situaciones, ¿no?, de transacciones económicas que tienen un arraigo en nuestra profesión como auditores. Y obviamente nosotros tenemos que, y este tema de conocimientos, de cultura, ¿ya? Porque el tema de ser auditor no solamente tienes que ver un conocimiento directamente relacionado a temas de eh, propiamente de tu país, sino tienes que ver un entorno global para compararlo con mercados observables, etc. Te agradecería, Edu, si puedes darle el micro al estudiante y que nos comparta su experiencia o su conocimiento de Sí, respecto a esto. doctor. Gracias. Voy a cederle entonces el micrófono a Jessica Castillo. Por favor. Jessica, bien, mientras a Hugo, no podemos activar. Hugo Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la introducción sobre los activos intangibles. Dada la situación en el mundo